Buenas noches con todos. Vamos a comenzar con nuestra clase del día de hoy. Voy a proceder a compartir pantalla. Por favor, me confirman si estamos visualizando la pantalla, la pizarra y si me están escuchando claramente. Se ve la pizarra y se escucha claro. Perfecto. Muy bien, buenas noches entonces con todos. Vamos a iniciar con la segunda parte de lo que habíamos conversado acerca de la hiponatremia. Estamos hablando acerca de los trastornos de los electrolitos y habíamos iniciado con la hiponatremia. Habíamos ya definido la hiponatremia, habíamos hablado de las manifestaciones clínicas, su clasificación de acuerdo a la severidad, de acuerdo al tiempo de evolución. Habíamos hecho también algunos aspectos, habíamos hablado referente a una diferenciación entre lo que es una hiponatremia verdadera y una pseudohiponatremia. Habíamos hecho un diagnóstico diferencial, algunos aspectos también sobre las implicaciones o las consecuencias de compensar muy rápidamente el sodio. Vamos ahora a hablar acerca de la reposición de una hiponatremia o la compensación de una hiponatremia, ¿no? Compensación de la hiponatremia. Muy bien. Para hablar de la compensación de la hiponatremia es necesario establecer algunas metas que son importantes para evitar esa temida complicación que es la encefalopatía pontino-desmielinizante, que les había dicho que obviamente es una pérdida de mielina a nivel de las neuronas del puente cerebral, que es una iatrogenia que se caracteriza principalmente por una tetraparesia o tetraplegia flácida e irreversible. ¿Ok? Para considerar esto es necesario establecer metas o para evitar que esto suceda, y las metas van a depender si la hiponatremia es aguda, es decir, en menos de 48 horas, o si la hiponatremia es crónica, es decir, aparece en un tiempo mayor a las 48 horas. ¿Ok? Si la hiponatremia es aguda, entonces se establece como metas hasta de compensación, me refiero, hasta 0.5 mil equivalentes por hora, o en su defecto, hasta 10 a 12 mil equivalentes en 24 horas, o hasta 18 mil equivalentes en las primeras 48 horas. Mientras que si es crónico, yo establezco como meta hasta 8 mil equivalentes en las primeras 24 horas. ¿Ok? Esto, doctores, es importantísimo considerar para evitar una encefalopatía pontino-desmielinizante. ¿Qué otro aspecto también es importante conocer? Los insumos que yo tengo para compensar, lógicamente, una hiponatremia en este caso, ¿no? Y dentro de esto tengo, por ejemplo, las ampollas, ¿sí? Tengo las ampollas de sodio, estas ampollas de 10 ml, que hemos visto, estos soletroles Na, que tiene 34 mil equivalentes. Cada ampolla tiene 34 mil equivalentes de sodio. ¿Sí? No olvidar eso, es importantísimo. ¿Qué otros elementos tengo para compensar? Tengo la clásica solución salina al 0,9%, que por cada 1000 ml, sabemos nosotros, existe 154 mil equivalentes de sodio
y 154 mil equivalentes de cloro. Tengo por otra parte también o puedo tener solución salina hipertónica, es decir, al 3%, ¿sí? Que por cada 1000 ml de esto existen aproximadamente 512 mil equivalentes de sodio, ¿ok? Son algunos de los elementos que yo tengo para restablecer, compensar esa hiponatremia, ¿ok? ¿Qué es lo que también puedo considerar aquí? Debo tomar en cuenta otros aspectos adicionales, como por ejemplo, que la furosemida, que la furosemida es un diurético que pierde potasio, pero que puede concentrar el sodio, ¿sí? Tomen en cuenta esta particularidad, ¿ok? ¿Qué quiere decir eso? Que si yo quisiera, sobre todo en estados hipervolémicos, reducir esa sobrecarga hídrica y concentrar el sodio, puedo usar un diurético que es la furosemida. No espironolactona, ¿sí? Es otro aspecto importante. No espironolactona cuando hay hiponatremia, no. La espironolactona, por otra parte, concentra potasio, pero en cambio pierde sodio, ¿sí? Tengan muy en cuenta esta situación, ¿ok? Es necesario. Ah, también tenemos nosotros ya por vía oral estas cápsulas de cloruro de sodio, ¿no? Cloruro de sodio que se puede mandar a preparar, ¿sí? De 500 miligramos, de 1 gramo, etcétera, etcétera, ¿no? Que también me pueden ayudar dentro de ya una terapia de mantenimiento. Esto como prerequisitos, doctores, como prerequisitos. Ahora, ¿con qué fórmula yo voy a utilizar para compensar una hiponatremia? La fórmula validada, la fórmula aceptada, es la fórmula de Adrogué-Madías, ¿sí? La fórmula de Adrogué-Madías. Realmente son dos autores, ¿no? Adrogué y Madías, por una parte. Ellos publicaron en una revista, en la revista del New England Journal of Medicine, en el año 2000, publicaron por primera vez esta fórmula que les voy a comentar y que, claro, al inicio siempre se manejó esa clásica fórmula de sodio real menos el sodio del paciente, etcétera, etcétera, etcétera. No, esa fórmula que al final te arrojaba como resultado el total de 1000 equivalentes que necesita de sodio, que necesita ese paciente, pero que de una u otra forma no te orientaba a saber cuánto tenías que pasarle. Y por eso solamente conocías la cantidad de 1000 equivalentes que le faltaba al paciente, pero no sabías cómo pasar. Y claro, en ese intento de compensar terminaban haciendo iatrogenias. Esta fórmula de Adrogué-Madías te dice sodio de la infusión menos el sodio del paciente, ¿sí? Dividido para agua corporal total más 1. Esta es la fórmula de Adrogué-Madías y la que debemos tener nosotros presente para la compensación de una hiponatremia, incluso de una hipernatremia, como lo veremos más adelante. ¿Ok? Entonces, mucho ojo con esta fórmula que es clave para esta compensación, ¿no? Sodio de la infusión menos el sodio del paciente dividido para agua corporal total más 1. Agua corporal total, ¿a qué es igual? Es igual al peso en kilos por un coeficiente. Y este coeficiente es igual a 0.6 si es un hombre joven, ¿sí? Hombre joven. 0.5 si es una mujer joven u hombre anciano. 0.4 o 0.45 si es una mujer anciana. Y 0.4 si el paciente es obeso. ¿Ok?
Entonces, a eso es igual esa agua corporal total. No se olviden, entonces es igual, les decía, a el peso en kilos por un coeficiente, ¿no? Donde el coeficiente es igual a 0.6 en hombres jóvenes, 0.5 en mujer joven o hombre anciano, 0.45 en mujer anciana y 0.4 en obesos. ¿Ok? ¿Estamos claros? El sodio del paciente es el sodio del caso clínico que te pongan o que tengas, y el sodio de la infusión, que ya les voy a explicar en qué consiste este sodio de la infusión. ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Alguna duda, alguna pregunta, estimados alumnos? ¿Dudas, preguntas? No importa el grado de obesidad del paciente, siempre va a ser 0.4. Sí, sí, sí. Los pacientes obesos, independientemente si es grado 1, grado 2, grado 3, lógicamente su agua corporal total eh, tienen obviamente una proporción más reducida de agua corporal total, ¿no? Ok, ¿alguna otra pregunta? Bien, continuemos entonces aplicando ya esta fórmula de Adrogué-Madías. Bien, vamos a colocar nuevamente nuestra fórmula acá. Sodio de la infusión menos el sodio del paciente dividido para agua corporal total más 1. ¿Ok? Y vamos a hacer un ejemplo para aquello. Vamos a poner un ejemplo de un paciente masculino de 70 años con antecedentes de hipertensión arterial en tratamiento con losartán y con clortalidona. ¿Ok? El motivo de consulta de mi paciente es deterioro del nivel de conciencia. Tiene un peso de 55 kilos. En la analítica llama la atención, bueno, glucosa, proteínas y triglicéridos normales. Y llama la atención un sodio de 113 mil equivalentes por litro. Listo, este es el escenario de mi paciente. Vamos a tener algunas preguntas en este punto y entre ellas resalta, pregunta número 1, ¿cuál es el diagnóstico? ¿Sí? El diagnóstico específicamente de, en este caso, de la hiponatremia. 2, posible etiología. Y 3, ¿cuál es el tratamiento? ¿Ok? Bien, ahora, tomando en cuenta todo lo que ya hemos conversado referente a hiponatremia, ¿qué tipo de hiponatremia consideran que es esta? Una hiponatremia, vamos primero con el tiempo de evolución, ¿sí? O no, vamos primero con la osmolaridad o tomando en cuenta la osmolaridad. ¿Es una hiponatremia verdadera o creen ustedes que será una pseudohiponatremia? ¿Qué dicen ustedes? Verdadero. Verdadera. Una hiponatremia verdadera. ¿Por qué? ¿Porque valores de glucosa están dentro del rango normal? Glucosas, proteínas y triglicéridos, ojo, los tres, ¿no? Les había mencionado que están dentro de parámetros normales.
¿Cómo haríamos para confirmar que efectivamente se trata de una hiponatremia verdadera o también denominada, ¿cómo se denomina la hiponatremia verdadera? Hiposmolar. Hiposmolar, perfecto. Entonces, en este caso, calculemos entonces la osmolaridad efectiva. ¿Qué datos necesitarían para la osmolaridad efectiva? La Los glucosa. niveles de sodio. Ok, los sodio ya tienen acá. Nos faltaría el valor de la glucosa. La glucosa del paciente está en 106, ¿ok? Listo, calculen ustedes la osmolaridad efectiva y me dicen cuánto está, ¿ok? No se olviden la fórmula, sodio por 2 más la glucosa para 18, ¿no? Esa es la fórmula de la osmolaridad efectiva, sodio por 2 más la glucosa dividido para 18. ¿Cuánto nos da esto? Osmolaridad efectiva es igual a, ¿cuánto? El sodio del paciente 113 por 2 más la glucosa, en este caso que es 106 dividido para 18. ¿Cuánto me da? 229. 231.8. 231.8. ¿Cuánto es la osmolaridad normal? 290 más menos 200. 10 o 300 más menos 20, cualquiera de esas dos. En relación a lo normal, ¿qué está esta osmolaridad? ¿Baja, normal, alta? Está baja. Está baja, doctor. Ok, está baja, ¿no es cierto? Entonces, eso es una particularidad de la hiponatremia hipoosmolar. Entonces, definitivamente se trata de una hiponatremia verdadera, ¿ya? Entonces, hasta aquí, para dar respuesta a mi pregunta número 1, ¿sí? Para dar respuesta a mi pregunta número 1, voy a decir que hasta aquí se trata de una hiponatremia hipoosmolar. ¿Ok? ¿Qué más? En base al tiempo de evolución, ¿qué creen ustedes? ¿Será aguda? ¿Será crónica? Crónica. A ver, vamos con alguien de lo que dijo crónica. ¿Por qué considera que es crónica? Debido al tratamiento de hipertensión por el uso constante de clortalidona. Bueno, ok, es una buena hipótesis. Dice la compañera que está escuchando vallenatos, nos dice que probablemente se trata de una hiponatremia crónica porque el paciente es hipertenso y toma clortalidona. Y no es que está tomando clortalidona desde hace un día, 2 días, ¿no? Esto ya es un tratamiento crónico de la hipertensión arterial. Ok, buena hipótesis. ¿Quién defendió la parte de aguda? ¿Por qué? Por la sintomatología. Bueno, nos dice que por la sintomatología podría ser aguda. Ahora, hay que destacar una situación. Tenemos un sodio de 113, ¿no es cierto? Pero ojo que ese 113 no sabemos, a menos que sea una causa evidenciada e importante como vómitos, como diarreas, que te justifique que haya perdido ese sodio en menos de 48 horas. Lo que sucede es que ese paciente que estaba con clortalidona fue bajando progresivamente el sodio hasta llegar ya a valores donde ya tenías manifestaciones clínicas, ¿sí? Esta es un clásico ejemplo de una hiponatremia hipoosmolar de tipo crónica, ¿no? Crónica, ¿ya? Hiponatremia hipoosmolar crónica será leve, moderada o severa. Ese es otro nombre. Hiponatremia hipoosmolar crónica, ¿qué será? Severa. 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 Perfecto, ok. Hiponatremia hiposmolar crónica severa. Y ahora, en base al volumen o a la volemia, ¿será hipovolémica, euvolémica o hipervolémica? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dato necesitarían? Signos La vitales. presión arterial. La presión La arterial. presión arterial de este paciente está en 160, no hay edemas periféricos, ¿no? Buen pulso, buena saturación, ¿ok? Entonces,
Eubolémica. Eubolémica, ¿no? Eubolémica, muy bien. Entonces se trata de una hiponatremia hiposmolar crónica severa eubolémica. ¿Estamos? Esos son los nombres que deben ustedes colocar. Prácticamente tienen que dar a conocer 1, 2, 3, 4 aspectos que son importantes, ¿no? Esta se trata del diagnóstico, entonces, definitivo sería una hiponatremia hiposmolar eubolémica crónica severa. ¿Ok? ¿Estamos? Sí, hiponatremia hiposmolar eubolémica crónica severa. Así tienen que poner el diagnóstico, doctores, ustedes. ¿Sí? No solamente hiponatremia y punto, y se acabó. Eso lo puede ver cualquiera. ¿Sí? Sin ser peyorativo, pero eso a alguien que no tiene ni idea de medicina, le pongo a ver un examen de laboratorio y va a sospechar que está bajo porque está viendo los parámetros de referencia. Y listo, y se acabó. O sea, no hay mayor ciencia en decir, este paciente está con el sodio bajo. Entonces, poner hiponatremia así a secas en un diagnóstico, eso no es dable por parte de, en este caso, ustedes como médicos, ¿ok? Entonces deben poner todos los nombres, hiponatremia, hiposmolar, eubolémica, crónica severa, ¿ok? ¿Cuál creen que es la etiología? ¿Cuál habíamos establecido que es la etiología? Los diuréticos tiacídicos, ¿no? Los diuréticos tiacídicos, perfecto. Entonces, si a esto quieres complicarle un poco más ese nombre, puedes ponerle hiponatremia, hiposmolar, eubolémica, crónica severa, secundario al uso de diuréticos tiacídicos. Ese es un diagnóstico que realmente digno de profesionales de la salud como ustedes que están ahora aprendiendo esto de trastornos de los electrolitos, ¿no? Hiponatremia, hiposmolar, eubolémica, crónica severa, secundario a diuréticos tiacídicos. ¿Ok? Y ahora vamos con el tratamiento. ¿Qué aspectos debo tomar en cuenta en el tratamiento? Tengo ya planteada la fórmula de Adroguema Díaz, ¿sí? ¿A qué voy a hacer referencia con el sodio de la infusión? El sodio de la infusión es una propuesta de hidratación que ustedes lo plantean. Cuando yo les digo propuesta de hidratación, ¿sí? Este sodio de la infusión es la propuesta que ustedes plantean. Propuesta, es una propuesta. Esta propuesta estará enfocada dependiendo a la realidad de ese paciente. En otras palabras, si es un paciente que está con sobrecarga hídrica, que está con edemas, esa propuesta que tú plantees no debe llevar muchos líquidos porque está edematizado. Entonces buscarás que esa propuesta o esa hidratación o esa solución o esa propuesta de hidratación sea más concentrada que antes que volumen, ¿ok? Si de pronto está con vómitos, con diarrea, seguramente entonces sí, tendrás incluso que pasar bolos de cloruro de sodio al 0,9% previos para mejorar esa presión de ese paciente, quizás antes de hacer ya una compensación como tal. Es decir, todo dependerá del escenario en el que te encuentres. En este contexto, una propuesta podría ser, por ejemplo, solución salina al 0,9%, ¿no es cierto? 500 ml más 4 ampollas de Soletrol NA. Se me ocurre. Esta es mi propuesta de hidratación, doctor, pero ¿de dónde se sacó eso? Eso me saqué, eso es mi propuesta. O sea, yo estoy planteando, doctor, pero yo le puedo poner en 1000 con 4 ampollas. Perfecto, no hay problema. Esa es su propuesta. O doctor, le voy a poner 1000 con 5 ampollas o 1000 con 5. Perfecto, esa es tu propuesta de hidratación, ¿ok? Sí está claro, esto no es fijo, esto depende de el escenario en el que tengas. Yo a este paciente no le voy a poner 1000, primero porque es un paciente de 70 años que tiene antecedentes de hipertensión, no le quiero sobrecargar, a pesar de que no está con
con signos de sobrecarga hídrica, pero no le quiero sobrecargar de líquidos a este paciente. Es posible que por su hipertensión tenga cardiopatía hipertensiva, por su edad tenga una cardiopatía valvular tipo degenerativa. Es decir, con mucha probabilidad puedo generar retención de líquidos en ese paciente con 4 ampollas. Mi propuesta de hidratación, ¿cuánto de sodio tiene? Mi propuesta de hidratación, ¿cuánto de sodio tiene? Es lo que vamos en este caso a analizar, ¿no? Entonces, en 1000 de cloruro de sodio había 154. En 500, ¿cuánto habrá? 77, ¿no es cierto? 77. Así es. Más, les decía que cada ampolla tiene 34. En 4 ampollas, ¿cuánto tendré? 4 por 34. 136. Ok, 136,000 equivalentes. Todo esto sumaría ¿cuánto? 77 más 136, ¿cuánto sumaría? 213. 213,000 equivalentes de sodio. Ah, perfecto. Entonces, ¿cuánto ha sido mi sodio de la infusión? 213, ¿ok? Es decir, el sodio de esta propuesta de infusión que yo me estoy planteando me otorgaría 213,000 equivalentes de sodio en el paciente, ¿ok? ¿Está claro cómo hacer el reemplazo de este sodio de la infusión? ¿Ok? ¿Alguien que no haya entendido? ¿Está claro cuál es el sodio de la infusión? El sodio de la infusión es la cantidad de sodio que está contenido en tu propuesta de hidratación. ¿De qué depende la propuesta de hidratación? Depende del escenario clínico en el que te encuentres, o sea, de tu paciente. ¿Estamos? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Buenas noches, Doc. Yo me perdí un poquito en los 136,000 equivalentes. No le entendí cómo sacó ese dato. Es lo que hay de sodio en 4 ampollas de Soletrol NA. Les decía que una ampolla de Soletrol NA tiene 34,000 equivalentes. Como son 4 ampollas, multiplicas 34 por 4 y eso te da 136. ¿Ok? Ya, listo. Gracias. ¿Ya? Si le poníamos 5 ampollas, era 5 por 34. Si le poníamos 3 ampollas, era 3 por 34 y así. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Alguna duda? ¿Preguntas? Doc, ¿hay algún máximo de, o sea, como que de ampollas que podamos agregar a la solución? Ya, verás, realmente no existe un límite en este punto porque a la final lo que interesa no es la concentración, sino el tiempo en el que le vas a pasar. O sea, la iatrogenia que te contaba de la encefalopatía pontino desmielinizante no es concentración dependiente, es tiempo dependiente. O sea, es pasarle muy rápido, ¿sí? No muy concentrado. Ahora, la concentración básicamente estaría dado por dónde le vas a pasar. Una vía periférica, por lo general, soluciones hipertónicas no te toleran, ¿ya? Una vía central sí te puede tolerar una solución hipertónica, ¿ok? Entonces, por ejemplo, una solución al 3% es una hipertónica. Por eso una al 3% debería ser pasada por vía central, porque esto genera flebitis, te puede lesionar esa vena. Entonces, para que ustedes tengan más o menos una idea de cómo preparar una solución al 3%, más o menos sería 900 de cloruro al 0,9, ¿sí? 900 más o menos con unas 12 ampollas, ¿sí? De 11 a 12 ampollas más o menos les da. Entonces, 900 con unas 11 ampollas, 11 a 12 ampollas sería, ¿no es cierto? Entonces, la mitad de eso sería 450 con 5, o sea, más o menos no pases más allá de 5 ampollas, ¿sí? En este caso por cada 500, ¿ya? Por cada 500 no pases más de 5 ampollas si lo vas a hacer por vía periférica.
¿ok? Pero si lo vas a hacer por vía central, ahí sí no tienes prácticamente ese obstáculo, ¿no? No tienes ese obstáculo. Ahí podrías pasarle la N ampollas diluido en N solución, no habría problema. Pero al menos por vía periférica, que es lo que más van a tener ustedes, no le pases más de 500 con 5 o 1000 con 10, ¿sí? No le pases más allá de eso, porque eso sería ya una solución hipertónica y quizás le vas a provocar una lesión o daño en esas venas periféricas. ¿Estamos? Gracias, Doc. Ya. ¿Alguna otra duda? Perfecto. Entonces, ahora sí vamos reemplazando en mi fórmula de Adrogué-Marías. Entonces, el sodio de la infusión resulta que es 213, menos el sodio de mi paciente, que es 113. Agua corporal total es igual al peso en kilos. Mi paciente pesa 55, ¿ya? Por un coeficiente. ¿Cuánto le da de coeficiente? Hombre anciano lo definimos más de 65 años, ¿no? Entonces, ¿cuál será el coeficiente? No te olvides que agua corporal total es el peso por un coeficiente. ¿Qué coeficiente le vas a poner a este paciente? Es masculino, anciano. ¿Cuánto? 0.5. 0,5. Por 0,5, perfecto, y esto más 1. Y listo, ya tienes todas las variables de tu fórmula, ¿ok? Hagan ese cálculo, por favor, y me indican cuánto les dio el resultado de la fórmula de Adrogué-Marías. El resultado, ¿cuánto les dio? 213 menos 113, y eso dividido para 55 por 0,5 más 1. Primero lo del paréntesis, ¿no? $3.5. Tengo una respuesta que dice 3.5. Por favor, corroborar el resto. 2.8. 3,5, doctor. 213 menos 113, esto me da 100, 100 arriba. Otro 27.2. Agua corporal 55 por 0.5 y esto más 1 me da 28.5 abajo. Esto es 100 dividido para 28.5 me da 3.5. Perfecto. ¿Ok? ¿Qué quiere decir este 3.5? 3.5 mil equivalentes, ¿sí? 3.5 mil equivalentes de sodio. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo le paso esta propuesta de hidratación, yo voy a subir mi sodio 3.5 mil equivalentes, ¿sí? Ahora, la pregunta es, ¿en cuánto tiempo? ¿Sí? Quedamos que esta es una hiponatremia crónica, ¿sí? Es una hiponatremia crónica. Ahora, en la hiponatremia crónica, ¿cuáles eran las metas? ¿Hasta cuánto debo subir? 8.000 equivalentes de 8 24. 24. Sí, entonces te puedo subir hasta 8.000 equivalentes en 24 horas. Por ende, 3.5 mil equivalentes, ¿no es cierto? Voy a aplicar una regla de 3. ¿En cuánto tiempo pasaré? Si estamos claros cómo hice eso, ¿sí? Solo es una regla de 3, nada más, ¿ok? Si 8.000 equivalentes debo pasar en 24 horas, 3.5, ¿en cuánto tiempo lo haré? ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, 3.5 por 24 dividido para 8 me da a 10.5. ¿Pero qué horas? ¿Qué quiere decir esto? Que
para evitar una encefalopatía puntino-desmielinizante, yo debería pasar esta cantidad de solución, esto, ¿sí? Debería pasar en un tiempo de no menos de 10.5. Para tener un margen de seguridad, 11 horas estaría muy bien, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tu prescripción a la enfermera va a ser 500 ml de cloruro de sodio al 0,9% más 4 ampollas de Soletrol NA, pasar IV en 11 horas. Al cabo de 11 horas, tú haces un control del sodio, pero más o menos, ¿cuánto estimarías que le va a subir en esas 11 horas? ¿Cuánto habíamos quedado que le va a subir el sodio? 3.5. 16.5. 3.5, ¿no es cierto? 3.5. De lo que tenía el paciente 113 más 3.5, tú estimarías que en 3 horas ese sodio debería estar más o menos, porque esto no es que es ciencia exacta, más o menos deberías tener en 116.5, ¿no es cierto? 113 que ya tenías, más estos 3.5, más o menos al cabo de 11 horas que le vas a hacer un control, ese paciente debería tener más o menos 116.5, ¿ok? ¿Estamos? ¿Estamos de acuerdo ahí todos? Ahora, Sí. ¿hasta qué punto le vas a compensar tú? La evidencia científica te dice que tú no tienes que normalizar de una el sodio. O sea, no pretendas que así de golpe de 113 le vas a tener ya en 135. No, cuidado. Ahí es donde hacen o cometen las iatrogenias. Lo ideal es llevarle el sodio a un valor seguro. Un valor seguro. ¿Y qué es un valor seguro? Un valor seguro es un sodio mayor a 120. Mayor a 120. Pero doctor, con mayor a 120 todavía el paciente puede estar con síntomas. Sí, pero ya no hay amenaza de la vida. Con menos de 120 puede haber amenaza de la vida del paciente. ¿Sí? Entonces, aquí en la compensación resulta que tú vas a tener una compensación, por llamarlo así, aguda y una compensación de mantenimiento. La compensación de mantenimiento siempre se hace en 24 horas y la aguda se hace hasta que ese sodio esté en más de 120, ¿sí? Entonces le vas pasando estos, entre comillas, bolos en el tiempo que te dé, obviamente, el cálculo, ¿no es cierto? En el tiempo que te dé y lo vas compensando. Entonces, en 11 horas yo le voy a subir 3.5. Por ende, en las siguientes 11 horas, pronto le puedo pasar esto otra vez, ¿no es cierto? ¿Y qué quiere decir? Que en otras 11 horas más voy a tener ya otros 3.5 más, o sea, prácticamente si le paso esta misma solución, ¿no es cierto? Esta propuesta, le paso 2 veces, tendría 7 miel equivalentes que me va a subir, ¿sí? Entonces ya no estaría en 113, sino ahora sí ya estaría en ¿cuánto? En 120. ¿Sí? Porque 113 más 7 ya te daría 120. Y ahí sí, como ya tienes un valor mayor a 120, bueno, en este caso justo me dio 120, tú ya podrías saltar a una o pasar a una compensación de mantenimiento. La compensación de mantenimiento puede ser la misma propuesta que hiciste, o sea, esta misma, ¿ya? Para que no te compliques haciendo más cálculos, puede ser esta misma, sino que en lugar de pasarle en 10.5 horas o en 11 horas, ¿en cuánto le vas a pasar la de mantenimiento? 24. En 24 horas, 24. punto. En 24 horas, punto, nada más. ¿Sí? Para que no estés complicándote, ¿sí? Le vas pasando estos bolos de entre comillas, ¿no es cierto? Ya alcanzó un valor seguro, o sea, más de 120, y cuando ya esté en un valor seguro, o sea, mayor de 120, le puedes dejar la misma, pero ahora ya no en 11 horas, sino en 24 horas, que está hasta de sobra, ¿no es cierto? ¿Cuál es el problema o cuál es o cuándo se producen las iatrogenias? Cuando no sabes o no conoces esto. Entonces, a veces simplemente tú dices, ah, no, póngale en 504 ampollas y eso pásele en 4 horas. Imagínate.
500 con 4 ampollas, o sea, esta misma, pásele en 4 horas. ¿Y en cuánto le tocaba? En mínimo 10.5 horas. Y tú ya le mandaste a pasarle en 4. Ahí es el problema. Cuando no sabes en cuánto tiempo pasarle y le estás pasando prácticamente o le estás subiendo muy rápido el sodio. Sí está claro cuándo se produce una encefalopatía pontino desmielinizante. Sí está claro por qué es clave este número. Sí, estamos de acuerdo. Preguntas. Ahora, cuando ya has pasado a la Sí, sí, hidratación de disculpe, yo tengo mantenimiento. una consulta. Sí, dime. Entonces, ¿en qué se diferencia prácticamente la de mantenimiento con la de aguda? ¿O existe alguna otra Porque la, fórmula para porque, realizar? porque la de mantenimiento pasas en 24 horas, pues. Y la aguda lo pasas en el tiempo que te salga aquí. ¿Sí? En 6 horas, en 8 horas, en 9 horas, en 10 horas, en lo que te salga aquí. ¿Sí? En este Claro, valor. es que al momento de hacer la fórmula y tomando en cuenta los 8 equivalentes en 24 horas, nunca vamos a terminar pasando los más de 8 equivalentes en 24 horas, aunque pongamos varios bolos. Entonces, básicamente sigue siendo la misma fórmula por lo que entiendo. No te entendí bien. A ver, esta Al hacer la propuesta regla de de tres hidratación, simples, ya, al hacer esta con regla ese de 8 tres, equivalentes, nunca vamos ajá, a sobrepasar los 8 equivalentes en 24 horas. así Nunca. así Exacto. es, porque de eso se trata, o sea, de no sobrepasar ese valor en este tiempo. Pero ojo, esos ocho en este caso deben ser pasados, para este caso, en 10.5 horas, para este caso, ¿sí? No era, Obviamente, eso entonces esos 10 puntos, esas 10.5 horas no era para el sodio de 500 con las 4 ampollas. por eso esa es la propuesta de hidratación en este punto, pero yo debo partir de una meta y mi meta es no pasarme de 8.000 equivalentes en 24 horas. Entonces, si mi meta es esa, ¿sí? Lo que yo quiero saber es en cuánto tiempo debo pasar, si 8.000 equivalentes no debo pasar en más de 24 horas, los 3.5 que me salió acá, en Ajá. cuánto tiempo debo pasar para más o Entonces menos son en tener una 10.5 relación. horas, sí. Y me sale 10.5 horas. Entonces, yo esta propuesta de hidratación, esta de aquí, para no cometer una elevación muy brusca, debería pasar en no menos 10.5 horas. Sí, en no menos 10.5 horas. Ahora, como obviamente todavía no alcanzo el valor seguro, que es 120, porque con estos 3.5 apenas iría de 113, más estos 3.5 estaría en los 116.5. Como todavía me falta, decido pasarle nuevamente este preparado. ¿Sí? Nuevamente, para ir subiéndome más, ¿ya? O sea, no puedo pasarle más antes tampoco, porque ahí ya sería un problema. Mi techo es en este caso 10.5 horas, o sea, mi piso. Ahora voy a pasarle otro de lo mismo, ¿sí? Para volver, en este caso, llegar o aproximarme al valor seguro, que en este caso les decía que un valor seguro es un sodio mayor de 120, ¿sí? Si le paso otro de estos en otras 11 horas o en otras 10.5 horas, subiré 3.5 más, o sea, ya de 116.5, ahora tendré 3.5 más, ¿sí? Y ya estaría lógicamente en 120, ¿ok? Que ya ahora sí es un valor seguro. Cuando ya he hecho eso, cuando ya he llegado a un valor seguro, ya descanso, respiro, ¿ya? Y ahora voy a dejar de mantenimiento. ¿En qué beneficio tiene el de mantenimiento? Que todavía no estoy en el valor normal del sodio. El valor normal es 135, pero ese valor normal lo voy a ir alcanzando en los días siguientes, poco a poco, pero ya el paciente no tiene un riesgo o amenaza de su vida. Entonces, lo voy a dejar para 24 horas, que tengo más de sobra, más que de sobra el tiempo, ¿sí? De esa solución, para irle subiendo 3.5 cada día, 3.5. Entonces,
Al siguiente día ya no estará en 120, estará en 123.5. Después al siguiente día 127 y así sucesivamente. O sea, prácticamente ese paciente llegará a su valor normal al cabo de más o menos unos 4 días, al ir subiendo 3, 5 cada día. ¿Sí? Seguramente llegará al cabo de unos 4 días más o menos a su valor normal. ¿Estamos? Ah, ya, Ese es sí, el sí. objeto. Es que Ese es justo el estaba objetivo. revisando eso de ahí y también estaba leyendo otra partecita que decía que es referente también a los síntomas. Entonces, si llego a los 120 y aún así todavía tiene signos de complicación o de gravedad de hiponatremia, puedo seguir con la infusión en 10.5 horas, 3.5 hasta esperar respuesta, ¿cierto? No tanto así, no tanto así. La sintomatología la va a tener, pero como te digo, la idea de hacer estos bolos rápidos, entre comillas, que no son tan rápidos, pero bueno, o sea, me refiero a pasarle en 3 horas, 4 horas, 8 horas, 10 horas, eh, está hasta llegar a un valor seguro. Que obviamente, que es más de 120, que obviamente en 122 vas a seguir con síntomas, sí, pero ya esos síntomas no amenazan la vida, ¿sí? Y que claro, en los días siguientes ya te vas a encargar de irle compensando y de ir subiendo ese sodio hasta en los días siguientes alcanzar ya el valor normal, ¿ok? Pero Ya. ya por lo menos tienes ya tienes paciente que no te va a convulsionar por un edema cerebral y obviamente o no vas a tener un paciente que te va a hacer una herniación transtentorial o sufalcina porque tiene ese sodio menos de 120, ¿sí? O sea, hasta un valor seguro mayor de 120, pero ya una vez que estás en el valor seguro, sigues en los días siguientes compensándole hasta llegar ya al valor normal, pero eso lo puedes hacer ya en los siguientes días, ¿ok? Que puedes usar esta misma hidratación solamente cambiándole el tiempo, ya no en bolitos de tantas horas, sino que le pones eso en 24, ya es otra cosa, ¿no? ¿Ok? Ya, ¿Alguna otra gracias. duda? Disculpe, doctor, ¿el control de electrolitos sería a las 11 horas o a las 24? No. El control de electrolitos va después de que se te va terminando cada propuesta de hidratación. En este punto, ¿no es cierto? Te salió 10.5 horas. Ahí es el control. Habrá otros ejemplos u otros casos que te salga en 6 horas, por ejemplo. Ahí es el control. Habrá otros casos que te salga en 12 horas. Ahí es el control. ¿Sí? Y ya cuando estás en la de mantenimiento, como es cada 24 horas o les vas a pasar eso en 24 horas, ahí es el control. ¿Sí estamos? Sí, gracias. O sea, todo depende de en cuánto tiempo te salga. Ahí tienes que cotejar y hacer ese control, ¿no? Que para este ejemplo nos dio 10.5 horas, pero habrá otros ejemplos que de pronto nos salga 6 horas, ¿sí? Vamos a hacerle este mismo ejemplo, ¿sí? Vamos a hacerle este mismo ejemplo. No le hagamos con 500, ¿sí? Sino vamos a hacerle con 1000, ¿ok? Vamos a hacerle con 1000. Voy a borrar esto para que vayan viendo más o menos los cambios o variaciones que puede existir, ¿no? Vamos a hacerle 1000,5. 1000 ml con 5 ampollas. Entonces, mi sodio de la infusión en este caso será en los 1000 de solución salina tengo 154 mil equivalentes de sodio, ¿no es cierto? Ya, y en las 5 ampollas, ¿cuánto tengo? 5 por 34. 170. 170 mil equivalentes de sodio. Sumado todo, ¿cuánto me da? 324. 324 mil equivalentes de sodio resulta que hay dentro de esta propuesta de hidratación. Entonces, hago ese reemplazo en la parte de acá, en la parte superior. Bueno, el denominador no cambia, ¿no? Ese sigue siendo el mismo. Simplemente acá
ya será 324 menos 113, ese tampoco cambia. Hagamos por favor ese cálculo y veamos cuánto me da la respuesta aquí. 324 menos 113 dividido para, en este caso, el denominador es el mismo. 7.4, doctor. 7.4, ¿qué? Miel equivalentes de sodio, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo paso esta propuesta de hidratación, ¿sí? Yo voy a subir el sodio 7.4 miel equivalentes del valor inicial, o sea, este valor. O sea, de 113, ahora después de pasar esto, ¿en cuánto estará mi sodio? En 120.4, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo todos? ¿Sí? Ahora la pregunta es, ¿en cuánto tiempo voy a pasar esto? Aplico lo mismo, ¿no? Como es crónico, debo pasar 8.000 equivalentes en 24 horas. Entonces, 7.4, ¿en cuánto tiempo debería pasar para no ocasionar una encefalopatía pontino-desmielinizante? Hagamos esa regla de 3. ¿Cuánto? 22 horas sería. 22. 21 horas. ¿Exactamente cuánto me da? 22.2. 22.2. Sí. Ya, 22.2 horas, dice. ¿Ok? Ojo que si le paso, siempre, si quieren redondear el tiempo, siempre háganlo por encima, ¿no? No por debajo. O sea, en otras palabras, esto preferible pasen en 23 horas, no en 22. Sí está claro, porque tienen todavía esta décima. Entonces, por seguridad, no le pasen o pasemos esto en unas 23 horas. ¿Estamos? Entonces, a la enfermera le van a decir, licenciada, pasemos por favor 1000 de cloruro más 5 ampollas y eso le vamos a pasar en 23 horas con bomba de infusión. Después de esas 23 horas, tú estimas que ese sodio ya va a estar ya no en 113, sino estará en 100. Este 113 más 7.4 estará más o menos en 120.4. Pero ahí tienes que hacer ya un valor, un control de laboratorio y quizás te salga hasta un poquito más, ¿no? Porque obviamente esto es una forma de aproximarse nada más allá tener el valor real confirmado por laboratorio central. Ya una vez que estás en un valor seguro, porque ya está, supongamos el valor, el parámetro de laboratorio te salió 121 o 122, ¿ya? Como ya estás en un valor seguro, ahora sí pasas a mantenimiento, que puedes hacer esta misma, pero le dices, licenciada, pasemos ahora ya en los días siguientes en 24 horas, ¿sí? Y te irá subiendo 7.4 cada día, hasta llegar a la normalidad. ¿Estamos? O sea, este paciente, ¿en cuántos días va a llegar a la normalidad? Casi en un día llegó a 121, pongámosle, ¿sí? Más o menos, 120.4. En 24 horas más llegará a 127 y después a 134. O sea, ese paciente en unos 2 días y medio está ya en su valor normal de sodio, ¿sí? ¿Estamos claros? Preguntas, ¿sí ven? Entonces, miren ese cambio importantísimo al ponerle en 1000 y con 5. Me subió, obviamente alcanzamos el valor seguro de forma más rápida en teoría, pero siempre respetando el tiempo, siempre respetando las metas. Las metas, doctores, estas metas que les di acá, estas son fundamentales, son claves, son claves. Esto es lo que evitará que su paciente haga una encefalopatía pontino-desmielinizante y es lo que permitirá, lógicamente, a través de estas reglas de 3, calcular el tiempo en el cual ustedes deben hacerlo. Ese es el tiempo mínimo. De ahí por encima, todo seguro. De ahí por debajo, ahí sí hay riesgo de
una compensación muy rápida y por ende una encefalopatía pontino-desmielinizante. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Preguntas, preguntas. Doc, cuando no es claro, digamos, tenemos un paciente que no está claro si es agudo o crónico, se le debe tratar como crónico, ¿verdad? Preferible quédate ahí con 10.000 equivalentes. Por lo general, como te digo, en lo agudo siempre vas a tener una causa aguda, valga la redundancia. O sea, ¿y cuáles son causas agudas de pérdidas? Por lo general suelen ser los vómitos, las diarreas, ¿sí? Por lo general. Entonces, casi nunca vas a asumir una que no sepas básicamente si es agudo o crónico, porque ya te digo, o sea, lo agudo se reconoce fácilmente. Entonces, ¿sabe qué? Mi papá va 2 días de diarreas, vómito, ya, listo, ¿ok? Entonces, casi no vas a tener ese problema, porque supongamos es un sodio o es un paciente que tiene hipotiroidismo mal controlado. El hipotiroidismo no tiene desde hace 48 horas, pues, ¿no es cierto? Entonces, te vas a dar cuenta realmente fácilmente en ese sentido. Ujú. Ya encontré lo que estaba buscando. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Sí, cuando hablamos de severidad en la hiponatremia es cuando ya aparecen los síntomas neurológicos, ¿no? A ver, la severidad, sí, la mayor parte o más bien a niveles más severos de hiponatremia existen mayor compromiso neurológico, sí. Mientras que en una hiponatremia moderada tú tienes o puedes tener cefalea, puedes tener náusea, vómito. Ya en lo severo tienes ya deterioro del nivel de conciencia, tienes una cefalea más intensa, incluso convulsiones, ¿sí? Como te digo, esto no es matemáticas, ¿no? O sea, tú puedes tener a esto una serie de aristas y de variantes, de variabilidad. Eh, pero de una u otra forma estoy tratando de darles un conocimiento lo más práctico posible que puedan ustedes hacer esa apreciación y esa diferenciación, ¿no? No, Tú sí, puedes sí. tener, tú puedes tener un paciente que está con severa y que solamente tiene cefalea, ¿ya? O que está con 115 y está solamente somnoliento, o sea, no va a ser una regla, pero obviamente hay que identificar, más o menos en este caso es el laboratorio lo único que te ayudaría a establecer la severidad. No tanto los signos y síntomas porque pueden ser a veces muy subjetivos, ¿ok? Sí. ¿Alguna otra duda? Yo tengo una pregunta, doctor. Ujú. En cuanto a al sodio de infusión, a la propuesta, ¿de qué depende la propuesta? Por ejemplo, ahorita se trata de un paciente en particular, pero en un paciente pediátrico, por ejemplo, la propuesta ya cambiaría o de qué dependería a la hora de formular una propuesta para poder Bueno, compensar. ahí en paciente pediátrico no te sabría decir, porque obviamente es un diplomado de medicina interna, ¿ok? En la parte pediátrica no te sabría explicar en ese sentido, pero, como te digo, esto dependerá del escenario y me refiero básicamente a un paciente con insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal o hepática, por ejemplo. O sea, si tú tienes un paciente con insuficiencia cardíaca, ¿tú le pasarías 1000 de cloruro? Es la pregunta. ¿Le No, pasarías 1000 de volumen? no, claro, No, no es no. cierto. O sea, No. quizás ese paciente le pases en 500 o en 250, ¿ya? O sea, ese paciente más que líquido necesita más concentración, ¿ya? Entonces, a eso me refiero específicamente en el escenario. O si tienes un paciente con vómito, con diarrea, le pasarás solo 500 de cloruro si te viene con vómito, con diarrea, con presión de 80-60. No es cierto. Quizás en ese paciente primero le pases un bolo de 500 o un bolo de 1000, que ese bolo también tienes que sumarle, ¿no? Porque a la final estás pasando ya sodio y ya ese sodio no va a ser el mismo.
después de haberle pasado ese bolo de 500 o ese bolo de 1000. Tienes que hacer el cálculo más o menos aproximado. ¿Cuánto te habrá subido ese sodio si le pasaste 500 ya previo de bolo para mejorar esa hipotensión, ¿no es cierto? Entonces, todo eso que le vas pasando ya tienes que ir contabilizando. ¿Sí? Supongamos este paciente está con 113, vino por vómito y diarrea, con presión de 80-60, decido pasarle un bolito de 500, en ese 500, ¿sí? Para que más o menos tengas una idea, en ese caso, ¿sí? Vamos a hacerle solamente con 500 para que veas sin ampollas. Le quise pasar simplemente un bolo de 500, ¿ok? Decidí pasarle un bolo de 500 a ese paciente porque estaba con vómito y con diarrea. Entonces, 500, ¿no es cierto? Más, en este caso, no le estoy pasando ampollas. En 500 había ¿cuánto? 77, ¿de qué? De 1000 equivalentes, ¿no es cierto? Mira, acá incluso te va a dar tu sodio de la infusión, ya te va a dar, automáticamente aquí predices que te va a dar un valor negativo, ¿sí? Entonces, ese bolo de 500, es más, ni siquiera te va a subir el sodio, más bien te va a bajar, pero obviamente le estás pasando en primera instancia no para subir el sodio, sino para subirle ¿qué? Le estás pasando ese bolo. ¿Para qué le estás pasando ese primer bolo? Para recuperar un poco de Para volumen. subir los electrolitos. No, ese bolo de 500 le estás pasando es para mejorar su volemia, o sea, su volumen, ¿no es Ajá. cierto? O sea, su hipotensión, para eso, pero mira, al pasarle esos 500, haz este cálculo de 77 menos 113 dividido para agua corporal total más 1, solo para que te des cuenta. Hazle ese cálculo. ¿Cuánto les da? En negativo les tiene que dar, ¿no? En negativo, porque 77 menos 113 me sale menos ¿cuánto? Menos 1.26. Menos 1.26 nos dicen, ¿no? Entonces, mira, tú al pasarle esos 500 de cloruro, porque le viste que estaba hipotenso, obviamente, porque está deshidratado, está con vómito, con diarrea, más bien le bajaste 1.26, o sea, realmente ese paciente después de ese bolo ya no tendrá 113, tendrá lo más seguro 112 o 111 y algo, pero tú ya recuperaste presión, ¿sí? Y quizás ya con este nuevo valor de 112 que más o menos tú prevés, con ese tienes que trabajar ya ahora ya en la fase de compensación, ¿ok? Pero ya le subiste la presión, ¿ok? Sí estamos claros. Entonces, aquí el mensaje, ¿cuál es? Que toda solución que le pases a ese paciente, ¿sí? Tomando en cuenta el escenario, por eso te digo, esto dependerá mucho del escenario en el que estés. En este caso, estoy reanimando, pero a la final estoy pasando líquido. Ese líquido que tiene también electrolitos va a tener una repercusión positiva o negativa sobre el valor inicial del sodio, en este caso, ¿sí? Al pasarle los 77 o ese bolo de 500, nos dimos cuenta que más bien le bajé el sodio, pero por lo menos ya está más hidratado ese paciente, ¿sí? Ya su presión lo recuperó, o quizás no solo pasé 500, sino después le dije a la enfermera, pasémosle otros 500 más, porque si está deshidratado, créeme que con 500 no es que ya se va a hidratar, ¿sí? Seguramente tendrás que pasar 1000, 1500, entonces todo eso ya a la final te suma. ¿Ok? El mensaje es que ya después de pasar eso, el sodio ya no será el mismo de 113, sino ya tendrás que considerar cuánto más le subiste tomando en cuenta los líquidos que le pasaste. ¿Está claro el mensaje que debes llevarte? ¿Sí? Para los cálculos. ¿Estamos claros?
Doctor, disculpe una consulta. Ujú. Para una solución de 250 en paciente con insuficiencia cardíaca o cirrosis, ¿el máximo de ampollas también pueden ser 4 o tenemos que irlas disminuyendo también? Verás, yo te sugiero que lo mínimo que en lo cual le diluyas no sea 250, dilúyele en 500. Sí, lo mínimo, sí, porque con 250 créeme que no vas a subirle nada casi, y más bien vas a estarle pasando líquido a la final, mínimo en 500, ¿sí? Entonces, 500 con lo máximo que puedas hacer, que en este caso es con 5 ampollas, no más allá de 4 o 5 ampollas, con 500, ¿ok? 250, créeme que no harías nada realmente. Ujú. Y 500 con 4, con 5 ampollas, estamos hablando de unos 550 de líquido que ellos lo van a tolerar muy bien. Ujú. ¿Alguna otra duda? Doc, una última pregunta. Y de pronto, si lo que se tuviera a la mano en un momento dado sería un lactato de Ringer, no habría ningún problema. O sea, No, todo sería cuestión de calcular igual. no puedes compensar con lactato, no puedes hacerlo porque el lactato tiene otros solutos adicionales y al compensar con lactato estás perdiendo ese control sobre los otros electrolitos, ¿sí? Ok, Con lactato no listo. puedes hacer eso. Esto debe ser cloruro de sodio al 0,9% o cloruro al 3%, que obviamente si no lo tienes se lo prepara, como ya te había dicho, ¿no? 900 de cloruro con 12 ampollas, 11, 12 ampollas. Ujú. No con lactato. ¿Alguna otra duda? Sí, disculpe que lo moleste de nuevo. Es que yo recuerdo que en algún momento sí recibí parte de hiponatremia y esta fórmula y recordaba algo de que se puede eh, reponer los miliequivalentes de 4 hasta 6 miliequivalentes dependiendo de la severidad. Eso es lo que trataba de explicarme hace rato. En un lapso de hasta 4 o 6 horas. Y el resto de los 8 miliequivalentes o hasta 10 miliequivalentes que se podía en el lapso del día eh, se distribuían en el resto de las horas. Y por eso era lo de la severidad que estaba buscando, incluso en los papers que nos pasaron en el grupo, estaba buscando eso de ahí y veo que no ha cambiado el esquema, que se puede pasar de 4 hasta, a ver, aumentar de 4 hasta 6 mil equivalentes en un lapso de hasta 6 horas y el resto se distribuye en el resto de las horas. Pero solo en los casos que hay eh, hiponatremia severa, porque no reponer esto de aquí aumentan los riesgos, decía. Mira, si tú tomas en cuenta esta meta de hasta 0,5 mil equivalentes por hora, ¿no es cierto? Eh, ¿Hasta cuánto podrás reponer en 4 horas? ¿Hasta 2, cuántos mil equivalentes? 2. 2, En 8 horas, 4. ya. Entonces, o sea, tú puedes, para la regla de 3, ¿sí? Dependiendo, puedes aplicar esto de aquí, puedes usar esta de acá, ¿sí? Obviamente, como es algo agudo, no voy a usar quizás esta de acá, ¿sí? Porque necesito que sea algo rápido, pero sí al menos puedes hacer esa relación con esto y con esto, ¿ok? Entonces, tú me dices, bueno, doctor, quiero hacerlo en 4 horas. Bueno, entonces hagamos la relación en 4 horas, pero siempre cumpliendo con estas metas, ¿sí? Esas son las metas que no debes perder ese horizonte para obviamente evitar estas complicaciones. Sí, que el resto de las horas puedes compensar, digamos, lo que te falta. Sí, puedes hacerlo, pero ya te digo, eso implicaría que tendrías que hacer un cálculo nuevo por cada nueva hidratación o nuevo valor que tengas. En cambio, con esto que te estoy diciendo, sí es una forma más, digamos, práctica de conservar tu misma hidratación y lo único que debes ir cambiando es el tiempo, lógicamente, guardando esos tiempos y sobre todo ya una vez que llegues al mantenimiento a un valor seguro,
entonces simplemente pasarlo en 24 horas, ¿ok? Listo, quedó claro. Ya. ¿Alguna otra duda? Listo, doctores. Entonces, mucho ojo con esto, pilas para el examen, ¿sí? En el examen habrá casos clínicos que ustedes lógicamente tendrán que considerar todos estos aspectos, ¿no? La parte teórica obviamente es importante, pero lo que me interesa es que se sepan desenvolver en los diferentes escenarios que se les vayan suscitando en este sentido. Perfecto. Nos vamos a quedar ahí por el día de hoy. Mañana martes y miércoles le toca clases al doctor Rodríguez. Conmigo nos vemos el día jueves para abordar ya lo que sería hipernatremia y veamos si avanzamos también otro trastorno que sería la hipocalemia. Ok, como les decía, con que ustedes sepan manejar bien 5 trastornos que me interesan: la hiponatremia, la hipernatremia, la hipocalemia, la hipercalemia y la hipocalcemia. Eso me interesa que sepan muy bien. Ahora, obviamente las clases que tenemos se intenta hacer lo más práctico posible, ¿sí? En la información de los libros, en la información de los artículos científicos, ustedes pueden profundizar mucho de este conocimiento. Pero lógicamente, una cosa es entender esos artículos científicos que deben ser leídos de principio a fin, y otro, obviamente, estas pastillas que les estoy dando en este sentido, esta forma práctica y metodológica de cómo llevar a cabo, lógicamente, en este caso, su proceder o su intervenir con el paciente. Y que, claro, sobre esto, los accesorios que le quieras poner a esto, lo profundo y el detalle que le quieras poner a esto, ya es estudio asincrónico, ya es un estudio que tú tienes que profundizar dentro de, en este caso, la información que se te va enviando, ¿ok? Pero lo importante, la esencia al menos, es esto que les estoy mencionando. ¿Listo? Si no hay más preguntas, entonces nos vamos a ver en nuestra próxima clase, ¿no? Que tengan ustedes buena noche. Muchas gracias. Buenas noches, hasta Muchas mañana. gracias, doctora. Gracias, Buenas doctor. Gracias. Gracias, hasta mañana. Gracias, doctor. Muchas gracias, buenas noches.